Buenas noches, doctor. Buenas noches, chicos. ¿Cómo me escuchan? ¿Te escucha, doc? ¿El volumen está bien o está muy bajo? Yo escucho bien, doctor. Perfecto. Los demás, Elmer, doctor Lima, Carmen Rosa, buenas noches. Sin novedad, doctor, se escucha perfectamente. Un buen Buenas Gracias. noches, audio. doctor. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo estás, Sara? Estoy enfermo, doctor. No Me he puesto temes. mal. Creo que me dio un influenza o resfrío. ¿Qué va a ser? No sé, doctor. Estoy mal. Doctor, ¿puedo ir al baño? Puedes, tienes derecho. Bien, a ver, mientras todos se van Guapo, ¿eh? conectando, por favor, ¿Qué? ¿Motor? les pido Mentira, el registrarse en chiste. el chat. ¿Ya? Claro, ya eh, estoy. Les pido registrarse en el chat a efectos de controlar la asistencia. Excepcionalmente, saben ustedes que la clase de hoy va a ser virtual. Sin embargo, con seguridad, salvo disposición contraria, el examen se pospondrá seguramente para el próximo martes. Lo que quiere decir que hoy vamos a aprovechar con terminar el tema que andábamos viendo, abordar otro que es muy pequeño y paralelamente realizar una retroalimentación de los temas que van a entrar al examen y que prácticamente el material ustedes lo tienen en plataforma. ¿Listo? Por favor, cualquier consulta que tengan, cualquier duda que tengan, este es el momento para que puedan preguntar. ¿Alguien está con su micrófono activado? Estaba bien. Les vuelvo a reiterar, por favor, tengo 19 participantes en línea y 12 en el chat registrando su asistencia. A ver, para ir ganando tiempo. La clase pasada veíamos viendo el tema del contrato o mandato, ¿cierto? Y dentro de los subtítulos que habíamos ido avanzando, habíamos hecho mucho énfasis en la representación sin mandato o mandato sin representación. Asumíamos también el tema de la responsabilidad tanto del mandante como del mandatario. Para recordar un poco, harán memoria a ustedes que el mandatario, también llamado apoderado, como principal obligación, tiene la de cumplir esas facultades, esos encargos, esos actos jurídicos que han sido delegados por el mandante a objeto de hacerlos cumplir o realizarlos como si fuera el mismo. De ahí no se olviden que andábamos compartiendo que cuando el mandatario apoderado ha cumplido o cumple a cabalidad con aquellos encargos o actos jurídicos delegados por el mandante, cualquier responsabilidad que vaya a surgir con respecto a esos actos realizados, a esos actos jurídicos, pues eran exclusiva y plena competencia del mandante. ¿Por qué? Porque él, como quien encarga y asume las cosas, estaba en la obligación de asumir la responsabilidad que el caso ameritaba. Sin embargo, ¿quién podría decirme, a manera de estar retroalimentando, cuáles son las consecuencias jurídicas en el hipotético caso que el mandatario o el apoderado realice actos que excedan a esas facultades delegadas por el mandante? Sí, voy a hacer publicidad. Ya estoy. Bien. A ver, me levantan la mano para poder contestar. ¿Ok? Doctor Ortuño, buenas noches. ¿Me escucha, doctor?
A ver, la doctora Casas. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor. Poquito ¿Se más escucha? fuerte, doctorita, porque no la estoy escuchando. Buenas noches, doctor. Buenas ¿Me noches. escucha? Ahora sí. Bueno, Listo. compartíamos y a ver qué es lo que me podría decir. ¿Qué ocurre cuando el mandatario apoderado realiza más allá de los actos que el mandante le ha facultado o le ha encargado realizar? ¿Quién asume la responsabilidad de las consecuencias jurídicas que aquellos actos realizados en exceso podrían generar? Sí, mi amor. ¿Me copió, doctora? A ver, Doctor, buenas noches. adelante. Buenas noches, doctor Ortuño. Asumiría las consecuencias. No lo he escuchado, doctor. El mandatario, doctor. Asumiría las consecuencias jurídicas el mandatario, ya que estaría excediendo las cláusulas que se habían quedado. Perfecto. Lo que quiere decir que mientras el mandatario apoderado, escuchen bien, chicos, que mientras el mandatario apoderado realice los actos jurídicos encargados o delegados por el mandante de forma exacta y en el marco de lo que se le ha encargado o se le ha delegado, la responsabilidad de las consecuencias jurídicas que pueda emerger de ese mandato las va a asumir el titular del derecho, es decir, el mandante. Pero como bien dice el doctor Ortuño, en caso de que el mandatario exceda de esas facultades, haga más allá de lo que se le ha encargado, en caso de existir consecuencias jurídicas, quien asume la responsabilidad va a ser precisamente el apoderado. ¿Cierto? Bien, siguiendo recordando, ¿a qué se refiere el Código Civil? ¿Qué nos quiere decir el Código Civil cuando establece, conforme ven en la diapositiva, que el mandatario está obligado a ejercer el mandato con la diligencia de un buen padre de familia? Ese principio llamado diligencia de un buen padre de familia, hablando del contrato de mandato, ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿En qué consiste esa diligencia de un buen padre de familia con la que debe actuar el mandatario? Los escucho. ¿Nadie se acuerda? Porque es un principio que lo han visto desde Derecho Civil 1, 2, y lo van a ver todavía. A ver, doctor Lima, ¿qué nos quiere decir el Código Civil cuando nos dice que el mandatario debe ejercer o debe cumplir el mandato con la diligencia de un buen padre de familia? Doctor, tal vez de que deba tener un buen comportamiento y deba cumplir a cabalidad Ya, las obligaciones, o no, las obligaciones que se le está confiriendo y ya, no se salga perfecto. dentro de ese marco establecido. Ya. Adelante, Maura, levantó la mano. Levantan la mano, chicos, para Buenas contestar. noches, doctor. Buenas noches, Gracias. Maura. Sí, significa que tiene que cumplir con de acuerdo al poder que se le ha dado, el mandatario tiene que cumplir en manera plena, ¿no? La asignación para la que se le ha designado. Ok. Entonces, esa diligencia de un buen padre de familia tiene que ver con la conducta, como dice el doctor Lima y la compañera Maura, de que el mandatario debe actuar con ese cuidado, con esa responsabilidad y honestidad en realizar los actos jurídicos que el mandante le había delegado, ¿cierto? Bien, eso lo estuvimos hablando en clase y un tema que nos faltaba tocar es precisamente la sustitución del poder o sustituto del mandatario. ¿Alguna vez
estoy seguro, ustedes han podido leer de forma íntegra un poder, ¿no? Un mandato. Y generalmente en la parte final, antes del protocolo de cierre que hace el notario, establece, no en todos los mandatos o poderes, lógicamente, pero establece en algunos la posibilidad de sustituir el mandato, es decir, sustituir al mandatario e inclusive volver a reasumir el mandato que se está sustituyendo. ¿Es posible aquello? ¿Quién podría contestar? ¿Cuáles serían las causas que podrían generar la sustitución del mandatario apoderado? Y en todo caso, si es aplicable en todos los poderes que se pueda otorgar, sean estos amplios o sean específicos. ¿Qué dicen? A ver, doctor García. Doctor García está levantando la mano desde hace buen momento. Doctor, ¿en qué consistiría la sustitución del apoderado del mandatario? Y si acaso esta figura se puede aplicar en todos los contratos de mandato o poder, o en todos los poderes, para ser más claros. Se ha dormido el doctor García. Acá ya no puede poner su mochila por delante, ¿no? A ver, doctora Maura, levantó la mano. Doctor, tal vez podría ser cuando se ha acabado la gestión de era un poder específico y ha cumplido ya con con todo el mandato que se le había otorgado. Entonces, o necesita más poder para hacer otras cosas más que no estaban determinadas en el primer poder. Ya, ok. Gracias, Maura. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera complementar lo que su compañera acaba de mencionar con respecto a la sustitución del apoderado o mandato? Doctor, ¿podría ser igual lo que es la revocatoria del Eh, mandante al mandatario o no? no precisamente, porque la revocatoria del poder viene a ser una causal de extinción. ¿Por qué? Porque el Ya. mandante estuviera dejando sin efecto el mandato que le hubiera delegado al mandatario. En este caso, para no confundirse, estamos hablando de sustituir, ¿no? De reemplazar, en todo caso, si quieren entenderlo así, eh, ya sea de manera permanente o ya sea por algún acto jurídico. A ver, Egna, buenas noches, levantó la mano. Buenas noches, doctor. No sé si estoy en lo correcto, puede ser por quizá en algún momento el que tiene el poder ha faltado a lo que tenía que hacer y entonces deciden sustituirlo con otra persona, podría ser. Sí, ya, vamos acercándonos, ok, está bien, buenas noches. Gracias, Egna. ¿Quién más, chicos? No tengan miedo de preguntar, saben que para eso estamos acá. ¿A qué nos referimos con la sustitución del poder? ¿Alguien más? Doctor, es como dijo la compañera, que se lo sustituye otra persona para que cumpla las obligaciones, tal Ya, vez. ok, ya vamos acercándonos mucho más. No olviden que terminando este segundo parcial, prácticamente son algunos pocos temas que nos quedan de los contratos y vamos a entrar a la redacción de contratos. En esa hermenéutica y práctica de redacción de contratos vamos a redactar lógicamente una instructiva de mandato o poder. A ver, conforme ven ustedes en la diapositiva, chicos, el mandatario, ojo, el mandatario puede, según la naturaleza del poder y según los negocios o actos jurídicos que se le está delegando por parte del mandante, puede designar a un sustituto o reemplazante.
siempre y cuando, ojo, siempre y cuando la ley le permita en algún tipo de poder, por eso dice según su naturaleza, le permita designar a un sustituto. Esto quiere decir que no en todos los mandatos o poderes se va a poder designar un sustituto. Y un sustituto, enseguida te doy la palabra, Maura, gracias. Y un sustituto es un reemplazante que va a realizar los actos insertos en el mandato o poder que se le hubiera delegado al mandatario titular, llamemos así. ¿Ya? Y una vez que los motivos o las causas que hayan generado que el mandatario le sustituya el poder a su reemplazante, ¿no? Motivos de viaje, motivos de enfermedad, por alguna otra situación que no pueda continuar realizando de manera momentánea y temporal los actos jurídicos que le han delegado, vuelve a reasumir el poder, vuelve a tomar la titularidad del poder para realizar todos los actos que se le han encargado. Pero esta facultad, chicos, de sustitución o de sustituto en el poder, tiene que estar plenamente escrito, textualmente, la posibilidad de sustituir. Si no está, si no se hubiera insertado en el mandato o poder la posibilidad de designar un sustituto, ningún notario con seguridad va a poder realizar la sustitución de ese mandato. Reitero, no todos los poderes, no todos los mandatos permiten designar un sustituto. Generalmente son poderes que contienen facultades para trámites, saneamientos de algún derecho, de alguna titularidad, algo que no vaya en prohibición con la norma y no vaya a significar que contiene facultades de disposición sobre algún derecho. Ustedes como abogados tienen la obligación en el ejercicio de su profesión de examinar cuál es la naturaleza del mandato o poder que el mandante le está dejando o le está delegando al mandatario, ¿no? ¿Qué negocios o actos jurídicos va a realizar en representación del mandante? Y si estos de ninguna manera significan o contienen posibilidad alguna que se pueda vulnerar algún derecho del mandante y de otros terceros, lógicamente. Si es un poder de mero trámite, de mero seguimiento y demás, no va a haber problema con seguridad para designar dentro de la instructiva de poder un sustituto. Pero si tiene que ver, por ejemplo, con un poder expreso, cuyas facultades, conforme vimos en la clase, van a ser específicas para transferir, enajenar, vender, presentar como garantía, hipotecar y demás, ¿consideran ustedes que sería correcta la posibilidad de designar a un sustituto? ¿O tendría que ser el titular al que se le está encargando? ¿Qué cree? Adelante, Mauro. Yo creo que no, doctor. Por ejemplo, hace poco vimos un poder amplio de una empresa, de una asociación, ¿Ok? que a su administrador o corredor le dan un poder, ¿no? Pero él tenía la facultad de poder sustituir para cierto tipo de trámites, solo mero trámites, porque si fuera lo otro sería peligroso, ¿no? Podría ser incluso cosas Exactamente, que no deben. exactamente. Muchas gracias, Mauro. Adelante, Víctor Hugo, buenas noches. ¿Nos escuchas, Víctor Hugo? Ahora sí. Ahora sí, doctor, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Concuerdo con la compañera Maura. Es evidente que si el poder tiene esa facultad de vender, enajenar, hipotecar, entonces no puedes, no es, no puede ser hecho por otra persona a no ser el titular, ¿no? El titular al que le hemos otorgado el poder. Exactamente. Además hay que tomar en cuenta, y esto lo van a ver chicos en el ejercicio de su profesión,
Esto con seguridad que lo van a ver, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado y ustedes tienen que identificar conforme al requerimiento de los interesados o de los clientes, qué tipo de poder nos está pidiendo que como abogados redactemos la instructiva de poder. Porque ustedes van a redactar la instructiva de poder y esa instructiva de poder va a ir ante el notario para que el notario pueda protocolizar. Adelante, Peter, buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Cómo Compañeros, estás? buenas noches. Exactamente lo que acaba de decir es lo que quería referirme. Hay, dependiendo a la magnitud y a la dimensión de la empresa o de la persona natural, implica este poder. Por ejemplo, si una persona A le cede ese poder a una persona B, única y exclusivamente para esa actividad, por supuesto que no es lo más recomendable que pueda tener un sustituto. Sin embargo, si es una empresa, como mencionaba el ejemplo de mi compañera Maura, una institución, no sé, invento, por ejemplo, Coca-Cola o Paceña, quienes tienen en su poder muchos activos, muchos inmuebles, en este caso, en el ejemplo, podría sustituir ese poder, ¿no? Por ejemplo, un gerente general a un jefe de unidad podría sustituir ese poder, ¿no es verdad? Me refería a ese tema de la magnitud de la institución o de específicamente la tarea o la actividad. Básicamente yo. Gracias. Excelente ejemplo para poder diferenciar. Me parece muy bien. Fíjense, desde el punto de vista empresarial, que es el enfoque que le da Peter, lógicamente que los poderes se pueden sustituir dependiendo a la magnitud o envergadura de los actos que va a desplegar, ¿ya? El que obre como apoderado, por decir, del gerente general, del presidente de directorio. Y no solamente se delegan o se sustituyen otros poderes, no, a una sola, más bien dicho, no se sustituye un poder o dos. Dependiendo de los actos jurídicos, dependiendo del interés también de la empresa, por ejemplo, el presidente de directorio puede emitir o puede sustituir el poder que le ha entregado el directorio como tal, ¿no? El directorio como tal, lo puede delegar al asesor legal para temas estrictamente legales, le puede delegar al gerente general para temas estrictamente administrativos o ejecutivos y así sucesivamente. No, todo va a depender de la naturaleza de actos jurídicos que deben realizar estas personas en representación de quién es como ejemplo estamos utilizando el presidente de la empresa, que además ha recibido el aval del directorio de la empresa y seguramente de la máxima instancia de decisión que tienen las sociedades comerciales, que son la asamblea de socios. Entonces, todo va a depender de la naturaleza de negocios o actos jurídicos que tengan que hacer. Pero independientemente también de las empresas, conforme lo sostenían Víctor Hugo y Maura, lógicamente nosotros como personas naturales, los clientes como personas individuales naturales, dependiendo de los encargos o actos jurídicos que van a delegar, lógicamente, tienen que autorizar la existencia en la designación de un sustituto. Porque si no es así, quienes van a responder por los actos jurídicos o por la gestión del sustituto son precisamente ellos. ¿Por qué? Porque si hay algún problema y no han recibido la facultad de sustituir, no han recibido la autorización del mandante, alguien tiene que asumir responsabilidad. ¿Sí? Cuando has realizado una persona, entre comillas, sustituto, sin estar inserta esa figura y esa facultad en el poder, va a pasar lo mismo. Pero si no hay problema, reitero, dependiendo, voy a usar la palabra que los mismos compañeros han usado, dependiendo de la naturaleza, de la importancia del mandato, entonces claro que voy a establecer ahí la facultad de sustituir y reasumir ese poder o mandato. ¿Ok? Ustedes, reitero, como abogados, tienen que medir, si vale el término, la importancia de los actos jurídicos que se les está delegando. Generalmente, y en la práctica profesional ocurre aquello, cuando se trata de facultades
en las cuales esté inmerso un poder un mandato de ejercer poder de decisión sobre algún derecho, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado en establecer la sustitución del poder, ¿no? Generalmente hasta los notarios actualmente observan aquello y dicen, es un poder donde se le está confiriendo el poder de decisión al apoderado. Entonces, no está bien que vaya con la facultad de sustitución, porque eso quiere decir que ante cualquier eventualidad el mandatario apoderado le va a poder sustituir ese poder a un tercero. Y lógicamente, como creo que Maura decía, es peligroso, ¿cierto? Es peligroso. También como lo respaldaba Víctor Hugo. ¿Ya? Ahora, acuérdense de esto, chicos. La pregunta, les decía en clase, es generalmente continua cuando dicen, ¿qué tiempo tiene duración un poder? ¿O qué tiempo de vigencia tiene un mandato o poder? ¿No? Es pregunta generalmente usual. Las causas de extinción del mandato o poder claramente estipuladas por el Código Civil. Dijimos, por vencimiento del término o por cumplimiento del objeto del mandato o de lo que se le ha encomendado. ¿Sí? Esto nos da la idea cuando el mismo Código Civil establece como una causal de extinción el vencimiento del término. ¿Qué nos está diciendo? Que podemos insertar en un mandato o poder un plazo de vigencia, 1 año, 6 meses, 2 años. Eso es lo que nos está queriendo decir cuando habla de vencimiento del término. ¿O qué es lo que nos está queriendo decir? ¿Quién me ayuda? En todo caso, la pregunta tendría que ser, ¿es posible que el mandato contenga un término o plazo de vigencia, chicos? Dependiendo tal vez, doctor. ¿Perdón? Yo creo dependiendo, yo creo, doctor, porque digamos, si hay, digamos, algún trámite que se debe realizar y exactamente, digamos, ese trámite no está definido, solo se estaría tal vez plasmando que hasta que se cumpla, digamos, esa obligación, en este caso específica, que se le ha conferido. Tal vez sí se podría poner plazos, pero en algunos casos yo creo que dependiendo la obligación, en cuánto tiempo, digamos, tiene que cumplirla, ¿no? Yo creo, más o menos, Ya. Gracias, Sara. podría ser Muchas así. gracias. Adelante, Elmer, levantó la mano. Doctor, dice por vencimiento del término o por cumplimiento del mandato. ¿Esto qué quiere decir? Que no especifica una fecha para que se termine el mandato. Con el Ya, simple hecho de haber concluido la obligación que se le ha conferido ya, y no haya tenido ninguna observación, ya se venció el plazo, se venció pues el mandato, porque un mandato o un poder, o sea, tiene especificaciones para qué va a servir, y una vez que se cumplan esas especificaciones, considero yo que ya pues, se puso fin al mandato. listo. Gracias, Elmer. Adelante, Julio César, y después Milton. Adelante, Julio César. Doctor, desde mi punto de vista debemos tener en cuenta los tipos de mandatos que hay, ¿no? Porque si bien hay mandato general como también especial, y creo yo lo que hacía referencia a mis compañeros es al mandato especial, el cual una vez cumplido, ¿no? El objetivo o el objeto por el cual se le entregó ese mandato, obviamente se va a extinguir, pero también debemos tener en cuenta que el mandato general, que le dan mucho más amplitud a los actos que pueda realizar el mandatario. Ok. Adelante, Milton. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Y justamente eso también me quería referir, apoyando lo que decía el compañero Julio César. Eh, Dependiendo del tipo de mandato, obviamente se extingue al cumplimiento de dicho mandato. Y la otra es que podrías, obviamente, porque dice por vencimiento, podrías entonces poner
una cláusula donde tengas que poner una fecha específica. Podría ser este poder por 3 meses, entonces va a ser por 3 meses. Una vez vencido el término, se extingue el mandato o por el cumplimiento. Sería por ambos casos, doctor, en mi Ya. opinión. Me parece muy bien. Gracias por su participación a los que han participado. Es cierto, en alguna clase anterior, chicos, les había recomendado, ¿no?, que hay que ponerle especial atención acá donde ven ustedes el cursor. ¿Qué letra estoy señalando? ¿Pueden ver? No. La letra O. Sí, dice por la O. La O. A momento de interpretar y entender lo que nos está diciendo algún precepto jurídico, hay que entender que no es lo mismo utilizar la letra O que la letra ¿cuál? I. Que la letra I. Han advertido todos muy bien, por vencimiento del término. Perfecto. Esto quiere decir que un mandato se extingue por haber vencido o haber terminado el término o plazo que hubiera contenido ese mandato. Pero todos coinciden, y me da mucho gusto, en que va a depender del tipo o naturaleza de mandato que se le otorgue y principalmente de las facultades que el mandante le va a delegar. ¿Cierto? Porque no todos los mandatos o poderes van a contener un plazo o término de manera expresa. Va a depender mucho cuáles son los actos jurídicos que se le está delegando y que seguramente prevén un tiempo de cumplimiento. En el hipotético caso de que el mandato o poder tuviera ese plazo o ese término de cumplimiento, lógicamente, al concluir el mismo, el poder se ha extinguido. Y si el poder se extingue, ¿tiene o no tiene valor legal? ¿Qué dice? ¿Tiene eficacia legal todavía? ¿Valor legal el mandato o poder cuando contenía un término y éste ha llegado a su vencimiento? No. No. Estamos en las causales de extinción. Ese es un tema, el término o plazo. Pero el numeral 1 que estamos viendo dice, o por cumplimiento del mandato. O sea, o es por un lado el vencimiento del término, o también puede ser por cumplimiento del mandato. Todos han coincidido, claro que sí. Puede que el mandato o poder haya sido otorgado para un determinado objeto, para un determinado acto jurídico. Cuando el poder ha cumplido con ese objeto, con ese cometido encargado o delegado, la norma prevé que este poder se extingue. ¿Cierto? Entonces, hay que verlo de manera correcta desde ese punto de vista. Por revocación del mandante. Eso no es nada difícil, ya lo hemos conversado. El mandante tiene la facultad, así como de delegar, encargar o entregar un poder o mandato, también tiene la facultad de revocar ese mandato. Y por revocación entendemos dejar sin efecto ese mandato. ¿Cierto? 3, por renuncia o desistimiento del mandatario. Pero claro que sí, el mandatario también tiene el derecho de renunciar al mandato por X o Z motivo o desistir ya de ser mandatario o apoderado. ¿Cierto? Y esas causales, esos actos, generan lógicamente la extinción del mandato. Por muerte o interdicción del mandante. Vayan preparando, por favor, su Código Civil abierto. Por muerte o interdicción del mandante o del mandatario. ¿Sí? De forma directa, debemos entender que por muerte, si el mandante fallece, ¿por qué esa muerte, chicos, es causal de extinción? Si los encargos y los actos jurídicos delegados de pronto todavía no han sido cumplidos por parte del mandatario. Si en ese interín, en ese camino, fallece el mandante,
¿Por qué consideran ustedes que el mandato se extingue? Adelante, Milton. Doctor, sí, yo tengo entendido que a pesar de que haya fallecido el mandante, eh, y el trámite o cualquier trámite que se le haya encomendado está por concluir, el poder todavía tiene validez hasta que concluya el objetivo del mandato, si ya está por concluir. Ya, ya. Estoy en lo correcto. Estamos hablando de la extensión del poder, ¿cierto? Sí. Artículo 811 del Código Civil. Entonces, la muerte del mandante como causal de extinción tendría una especie de prolongación para cumplir con el mandato delegado. ¿Sí? Sí, doctor. A ver, vamos a ver. Pero eso en casos excepcionales, ¿no? Cuando ya está por concluir. Perfecto. Cuando se requiera concluir ese mandato, Ya. el objetivo del mandato. Ok, te agradezco mucho. Maura, adelante, después Peter y finalmente el doctor Lima. Adelante, Maura. Sí, de acuerdo al artículo 811, doctor, puede continuar para terminar el negocio jurídico, ¿no? Y en el parágrafo 2 también indica que el mandatario no puede hacer nada más allá de lo que le ha prescrito en el mandato. Muy bien, perfecto. Tengan en cuenta, por favor, lo que determina ese precepto jurídico en el Código Civil. Adelante, Peter, para después yo explicar. Tenía la confusión antes de leer el artículo, doctor, respecto a que la persona, bueno, ya fallecida, solamente puede obrar mientras esté en vida. Una vez haya fallecido, pues, por supuesto, no puede obrar ni puede tener vigencia el poder o el mandato. Entonces, a partir de su fallecimiento o deceso, pues, ya que él no puede obrar, por lo tanto, supuse o creo aún de que el mandato se habría extinto también. Oportuna la aclaración. Mi pregunta al principio era, ¿por qué si el mandante ha fallecido, el mandato se extingue? Si ustedes retroceden a Civil 1, ¿qué es lo que da comienzo a la personalidad, mi querido Kevin López? ¿Nos escuchas, Kevin? A ver, doctor Lima, que levantó la mano. ¿Qué fenómeno, qué hecho da comienzo a la personalidad? La identidad, doctor, al nombre. La identidad, el nombre, da comienzo a la personalidad. No sé, no me acuerdo. El nacimiento, doctor. El nacimiento. Nacimiento. ¿Sí? El nacimiento. ¿Y qué fenómeno o hecho da fin a la personalidad? La muerte. La muerte. Si la muerte es el fenómeno o acontecimiento que da fin a la personalidad, el mandato otorgado por el mandante en vida con esa capacidad jurídica, ¿tiene validez o no tiene validez? ¿Qué dicen? No tiene. No tiene validez, salvo la excepción prevista en el artículo 811 del Código Civil. Bien, se va a cortar la primera sesión, voy a cortar la primera sesión, pero en un segundo les vuelvo a pasar el enlace, chicos, para que se vuelvan a conectar. ¿Estamos? Sí, doctor. Ok.